Si les parece, damos comienzo al acto. Quiero dar la bienvenida a esta conferencia a todos los miembros de la comunidad universitaria del Instituto Ortega y Gasset, alumnos, personal de Administración y Servicios y, por supuesto, al claustro de profesores. Asimismo, reciban un afectuoso saludo a aquellos que nos acompañan a través de las plataformas digitales Facebook, YouTube, Twitter, y les recuerdo que podrán interactuar con nosotros a través de estas. Bienvenidos todos y todas a esta conferencia titulada La pérdida de las élites intelectuales y obreras de España, el exilio republicano en México. Agradezco al profesor Carlos Santiago Caballero que se haya desvelado por nosotros. Y no lo digo en tono poético, sino en sentido literal. Carlos nos acompaña desde España en un horario propicio para escuchar programas radiofónicos de fútbol que hoy discuten si el Real Madrid eliminará al PSG de la Champions, pero no para hacer intervenciones académicas magistrales. Por eso, Carlos, queremos darte las gracias por tu generosidad, por querer compartir tu tiempo y decirte que nos sentimos muy felices y orgullosos por tu presencia en nuestras aulas virtuales. Carlos es profesor titular de Historia Económica en la Universidad Carlos III y parte de su formación académica, en concreto sus estudios de doctorado, la realizó en la London School of Economics. Del currículum de Carlos se podrían destacar todas sus publicaciones calificadas JCR cuartil 1, pero no voy a enumerarlas todas ellas, pero es decir que tiene infinidad o muchas publicaciones en revistas de gran impacto científico en su área de conocimiento. Y ha sido director de las principales residencias de estudiantes de la LSE, de la London School of Economics y de la Universidad Carlos III. Debo advertirles que Carlos es para mí un amigo de verdad y eso hará que combine el tú y el usted con demasiada alegría y frivolidad. Antes de darte la palabra, Carlos, me gustaría transmitirte unas ideas no demasiado elaboradas sobre la recepción actual del exilio español en México y compartiré contigo y los oyentes, si me permites, una cita que estimo relevante en este contexto emocional. Bueno, lo primero que quería comentarte, Carlos, y queridos oyentes, es que tengo la impresión de que la memoria del exilio forma parte de la cultura oficial y popular mexicana. Me refiero a que puedes tener una conversación interesante sobre el exilio en el Colmex o en el Uber. Es decir, en los centros de altos estudios, en la antigua Casa de España y en la cotidianidad. Otro elemento fascinante es adquirir la conciencia de la magnitud del magisterio del exilio español en tantos ámbitos universitarios distintos y la vanguardia de sus contribuciones. Como tú sabes, Carlos, yo me siento más cómodo en el ámbito de las relaciones internacionales, la comunicación, la política o el derecho, y ahí es una cantidad muy notable las figuras que hicieron importantes trabajos, escritos, traducciones en el campo universitario mexicano. Podríamos citar a muchos de ellos: Imaz, Nicole, Gauss, Roces, Recasens-Sichés, Almoina, etc., ¿no? Un largo etcétera. Por último, también quería leerte o leeros una frase que creo que puede gustaros y que pertenece a un documento calificado en su época como reservado y escrito por el embajador de España, mexicano en España, un hombre llamado don Genaro Estrada, en 1933. ¿No? Genaro Estrada, nada más y nada menos. Dice lo siguiente el texto. El nuevo ministro de Estado, allí se le llamaba ministro de Estado a lo que en México denominamos secretario de Exteriores, el nuevo ministro de Estado me ha hecho una de esas amables acogidas que él acostumbra y me ha hablado no de generalidades abstractas, como es de uso en estos casos, sino de generalidades concretas. Es decir, de que está dispuesto a recibir con simpatía los negocios de México, etcétera, etcétera. Se recordará que don Fernando estuvo en México, que habla de nuestro país con simpatía, que en su casa, casa de caballero pobre, abundan los cacharros de nuestro país y otros objetos mexicanos de decoración, y que en cierta comida pintoresca, con que a poco de llegar aquí me ofrecieron ciertos organizacomidas profesionales, el señor de los Ríos me abrumó en un brindis, en el que a la vuelta de enormes amabilidades declaró con gran resolución que para la hispanidad y sus ideales la vida de México era más importante que la de la misma España. Creo que Fernando de los Ríos, uno de los colegios mayores que dirigiste, Carlos, honraba su nombre, aventuró los contornos de esa realidad próxima. El texto como que hemos leído es del año 33, ¿no? México salvaría una idea de España y gracias a México los exiliados regresarían a España por otro camino.
Carlos, lo dicho, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y tuya es la palabra. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación. Muchas gracias también a todos los miembros del Instituto por la amable presentación. Preparar un trabajo, voy a compartir rápidamente pantalla. Espero que se vea todo como debe. Curiosamente que trata de México y que habíamos presentado a la profesora Blanca Sánchez Alonso y yo, que es la coautora del estudio, en varios países, pero nunca lo habíamos presentado en México, curiosamente. Es que creo que es una gran oportunidad, estoy muy honrado de presentarlo ante una audiencia que seguramente está tocada en muchos casos, de hecho de una manera personal por el proceso. Bien, pues como pueden ver en el título, yo dividiría el título en dos partes. Una primera que seguramente es muy familiar para todo el mundo, que es la pérdida de las élites intelectuales. He escrito mucho y hablaré de ello sobre este tema. Y otro sobre el que yo creo que se ha escrito mucho menos, se ha hablado mucho menos, y que son las élites obreras. Es decir, y voy a pedir por favor que la audiencia se quede con dos pequeños puntos para el final. El primero de ellos es en lo que hay en este paréntesis de las élites obreras, para entender exactamente a qué me refiero con esto, y se verá cuando empiece a dar los resultados, pero yo creo que es relevante, al menos en nuestro trabajo. El trabajo que presento, como comento, está coautoreado con la profesora Blanca Sánchez Alonso, y la conferencia de hoy obviamente va a tener un carácter eminentemente divulgativo. No vamos a entrar en detalles técnicos, estadísticos, econométricos, pero si hay alguien que esté interesado en profundizar con ellos, el trabajo saldrá publicado, espero, dentro de unos días en el número de diciembre del Journal of Interdisciplinary History, con el título que tienen en pantalla. Y bueno, si hay alguien interesado mucho más en los detalles estadísticos o metodológicos del estudio, estarán muy detalladamente explicados en el trabajo. El segundo punto con el que quiero que se queden, además de ese paréntesis de las élites obreras, es con esta fotografía. Esta es la sexta Solvay Conference en Bruselas de 1930. Para aquellos que no estén familiarizados con ella, eran las reuniones científicas que reunían a los físicos más importantes del mundo. Y le voy a pedir que se queden con la cara de este personaje, de este hombre que es Blas Cabrera Felipe, un físico español, que fue invitado a esta conferencia en Ginebra, en Bruselas, personalmente por este señor que tiene aquí sentado, que es Albert Einstein, y por esta señora que está aquí sentada, que es Marie Curie. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, pues la persona que es sentada a su izquierda es Niels Bohr. Y bueno, tenemos prácticamente tenemos a toda la playa de grandes físicos, que en un momento en el que además se está avanzando considerablemente en la física atómica, que ya sabemos que tuvo una relevancia muy importante a nivel político unas décadas después. Pues bien, quiero que se quede únicamente con este señor, con Blas Cabrera Felipe, porque volveremos a él al final de la presentación. Bien, entrando ya en el exilio republicano, creo que no tengo que explicar mucho más de lo que ya ha dicho Alfredo. El exilio republicano en México viene derivado del inicio de la Guerra Civil en España en el 36, es donde según avanzaban las fuerzas nacionales en gran parte bajo el liderazgo de Francisco Franco. Tuvieron que exiliarse gran parte de los republicanos, a principio en el sur de Francia mayoritariamente, también en zonas del norte de África, y que finalmente, tras la pérdida de la guerra por el lado republicano en el 39, tuvieron que buscar un nuevo lugar donde ir, pues ya que no podían volver a España con el nuevo régimen instaurado. Y fue entonces cuando el presidente Lázaro Cárdenas abrió las fronteras a los exiliados, a los refugiados españoles, que en decenas de miles, llegaron entre 20 y 25 mil, llegaron a las costas mexicanas y fueron acogidos en México. Como he comentado, hay una gran literatura sobre este tema. Voy a mencionar varios clásicos. Si hay alguien escuchando que ha escrito algo, siento, y no está mencionado aquí, me disculpo con antelación, pero la bibliografía, como comento, es muy amplia. Estamos desde los clásicos sobre la migración de la guerra civil de Javier Rubio, libros más centrados en los efectos en la ciencia española, como el de Giral, otros trabajos algo más genéricos, como los de Martín Casas y Carvajal Urquijo, o el de Vilar sobre el exilio. Algunas monografías más centradas, por ejemplo, en mujeres, como las escritoras exiliadas durante la guerra civil. Trabajos ya más centrados incluso en los exiliados, en este caso catalanes, en el propio México, de Pla Brugat, o un fantástico volumen recopilatorio de Clara Lida, que de hecho tengo ahora mismo en mis manos aquí, y que entre otros tiene también un capítulo sobre los exiliados españoles republicanos en México por la propia Pla Brugat.
Una pregunta que me hacen constantemente, yo soy un economista especializado en historia económica, pero últimamente, en los últimos años, he dado clases de metodología de investigación, sobre todo a politólogos y a estudiantes de estudios y relaciones internacionales, tanto de grado como de posgrado. Y una de las preguntas que siempre me hacen cuando les muestro algún tipo de número, de gráfica, es ¿de dónde viene eso? ¿De dónde se han sacado estos números? Cuando hablamos de Piketty, de la desigualdad y cómo esto ha crecido el último siglo, ven una línea, pero me pregunto, oye, ¿de dónde sale esto? ¿Cuál es el origen? Y yo creo que esta es una pregunta que mis estudiantes, repito, de relaciones internacionales o de ciencias políticas me repiten constantemente y creo que es algo en lo que hay que incidir cuando alguien pregunta un trabajo. Por lo tanto, la pregunta, si hablamos de pérdida de capital humano, lo primero que hay que decir es ¿qué capital humano? ¿Cómo se mide el capital humano de los exiliados republicanos? Normalmente cuando hablamos de capital humano hablamos de educación, hablamos de preparación, de formación, ya sea formal o informal. Puede ser la formal dentro de un sistema educativo pues, preuniversitario o universitario, puede ser educación informal, como un aprendiz que entra en una carpintería hasta que acaba siendo un maestro ebanista, que a pesar de ser un trabajador manual tiene un nivel de capital humano muy alto. Y hoy en día es relativamente sencillo ver pues, los años de educación que tiene una persona, el nivel educativo que ha llegado a alcanzar de un tanto informal o formal, pero en el pasado era mucho más complicado, no tenemos esta información y tenemos que utilizar proxies como por ejemplo las profesiones, que es el tipo de estimador que normalmente se ha utilizado, por ejemplo, para medir la capacitación del exilio republicano en México. Con estudios, por ejemplo, descriptivos sobre cuál es el porcentaje del exilio que venía de las élites socioeconómicas, de las profesiones liberales, catedráticos, economistas, abogados, y por el otro lado, quiénes eran los trabajadores no cualificados, los obreros, los jornaleros. Esto nos puede dar una cierta visión descriptiva de quién era esta gente, pero hay ciertos problemas a la hora de cuantificar este capital humano. El primer problema de utilizar este tipo de estimadores como profesiones es que asumimos que todas las profesiones, todos los individuos dentro de una misma profesión tienen el mismo nivel de capital humano. Es decir, tenemos abogados, sabemos que todos los abogados son iguales, todos los jornaleros son iguales y sabemos que esto no es cierto. Hay abogados mejores y peores, hay jornaleros mejores y peores. Y esta heterogeneidad dentro de cada profesión no podemos capturarla con este tipo de estudios. El segundo relacionado es que hay una muy poca información sobre las mujeres. Y como historiador económico estoy muy familiarizado con la llamada invisibilidad de la mujer, y esto no es porque no estemos interesados en analizar la evolución de la influencia de las mujeres en la historia económica o en la historia, sino que no quedaba registrada sus contribuciones. Por ejemplo, en este caso, las fuentes que tenemos, las profesiones que se registraban de las mujeres eran en una enorme mayoría las de amas de casa. Y tenemos el mismo problema que tenemos anteriormente. No todas las amas de casa son iguales. No es igual una mujer de un jornalero que no sabe leer o escribir o la mujer de un notario que probablemente ha ido a la universidad y habla varios idiomas. Y esta heterogeneidad, a esa heterogeneidad dentro de esta ocupación de amas de casa se suma el hecho de que este nivel, esta ocupación reincorporaba prácticamente todas las mujeres. Y finalmente, como consecuencia de ambos, es que es muy difícil llevar a cabo un tratamiento estadístico individualizado, precisamente porque toda esta variabilidad que podemos encontrar entre estas personas o dentro de estas ocupaciones se pierden en las medias. La fuente que nosotros utilizamos, que es la misma que ha utilizado Clara Lida en varias ocasiones también para medir, por ejemplo, estimar la evolución de la calidad de la migración española en México, es el Registro Nacional de Extranjeros en México. Básicamente a finales de los 20 del siglo XIX el gobierno decidió censar a todos los extranjeros en México y de censar también a todos los que iban entrando en el país, a los que se les expedía un certificado parecido a este, en el que se incluía, por ejemplo, el nombre de la persona. En este caso, este es Luis Buñuel Portoles, puede sonar familiar para algunos, es el famoso director de cine español, amigo íntimo de Salvador Dalí y de Lorca. Y bueno, la información que incluían además del nombre, obviamente, era la fotografía, pues, la firma de la persona. Y voy a centrarme en tres características que también apuntaban. La estatura de la persona, en este caso 1,73, la ocupación o la profesión que tenían, en este caso era productor o director de cine, y también otros idiomas además del español que hablaban, y en este caso Luis Buñuel hablaba francés, inglés. Y como pueden ver ahí había una enorme playa de características desde qué tipo de cejas tenían, si tenía, aquí pueden ver, yo no lo sabía, Buñuel tenía pecas en la cara, y también pues otros tipos de información pues como qué tipo de raza pertenece o la religión que profesaba.
Bien, ¿qué tipo de información podemos sacar de estas fichas, de esta fuente? Pues podemos, obviamente, como os he comentado antes, utilizar las propias ocupaciones, profesiones de manera cualitativa para ver porcentajes de qué estatus socioeconómicos provenían, o podemos ir un poquito más allá con las propias profesiones y tratar de cuantificar su relevancia. Aquí hay un índice de una escala de estratificación, se llama HISCAM, para aquellos interesados, básicamente es un índice cuantitativo que traduce cada ocupación, cada profesión en un índice continuo, que va desde aproximadamente 40 siendo el nivel más bajo hasta 99 siendo el máximo. Como un par de ejemplos, profesor universitario estaría en esta escala con un índice de 96,15 y un sirviente estaría entre los más bajos con un índice de 40,24. Lo positivo de este tipo de indicadores es que nos permite transformar esta información cualitativa en información cuantitativa y tratarla de una manera estadística. Del mismo modo que esto es favorable, también sigue aduciendo los mismos problemas que tenían las propias profesiones desde un punto de vista cualitativo, y es, tratamos igual a todos los miembros dentro de cada profesión. Todos los profesores universitarios son un 96,15 y sabemos que esto no es realista. Y también tenemos el problema con las mujeres. En este caso, de hecho, no hay valor para las amas de casa de HISCAM, ni siquiera se consideraba una profesión. ¿Qué otra información podemos sacar además de las profesiones? Podemos utilizar la estatura de las personas como un indicador de capital humano. Y cuando digo esto, la gente automáticamente, que no es familiar con historia antropométrica, me dice, bueno, pero esto no mide el capital humano. Y la primera defensa ante esto es, hay literatura, citada de hecho le voy a poner aquí, pero creo que iba a ser aburrida en el propio trabajo, que demuestra que hay una alta correlación a nivel histórico, en estudios históricos, entre la estatura de una persona y su nivel socioeconómico y su nivel de educación. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Una persona desde que nace hasta los 18 años que deja de crecer. El crecimiento depende básicamente de la nutrición, de la cantidad de proteínas y qué tan buena o mala es la nutrición, importe calórico, y también del desgaste calórico. Es decir, si tenemos dos niños idénticos y les damos la misma dieta y a uno lo tenemos trabajando en los campos recogiendo trigo y a otro no haciendo nada, es muy probable que el que no hace nada acabe creciendo más. Y todo esto depende al final del estatus socioeconómico de la familia en la que se nace, que al final determina también el nivel educativo que esa persona recibe, e incluso en su propio estatus socioeconómico, dado que en esta época había una persistencia muy alta entre el estatus socioeconómico de los padres y el de los propios hijos. Si es incluso alto hoy, lo era mucho más en el pasado. De hecho, recientemente publiqué en septiembre un trabajo donde demostraba que esto era así en el caso de España. Este indicador, además, lo bueno que tiene es que está disponible a nivel individual. En este caso, no todos tienen la misma altura, ¿de acuerdo? Tenemos varios comerciantes, cada uno de ellos va a tener su propia altura. Y también es un indicador que está disponible para las mujeres. En este caso podemos tener dos amas de casa, pero si tenemos una que ha sido criada en condiciones mejores, es probable que su altura se refleje mayor calidad de vida con respecto a otra ama de casa que ha sufrido más. Y además es un indicador continuo, numérico, que también puede ser tratado estadísticamente y además de manera directa. Y con esto que lo separo del HISCAM que he enseñado antes, donde de alguna manera, aunque es un indicador aceptado por la literatura, uno se tiene que creer que un profesor universitario es un 96, ¿por qué no un 99? ¿Por qué no un 94? Y mientras que en este caso la altura es la que es. Hace falta entrar en suposiciones de asunciones de si esto es cierto o no es cierto, no lo creemos o no. Lo mismo sucede con los idiomas extranjeros. En este caso, en los idiomas extranjeros que una persona hablaba, representa un nivel de capital humano muy alto, ¿de acuerdo? Probablemente de los más altos. Y como en el caso de las alturas, tiene los mismos beneficios que hemos visto antes. Indicador disponible a nivel individual. Si tenemos una ama de casa pobre y una ama de casa que es la mujer de un notario, probablemente eso se vea reflejado en que habla latín, griego y francés, mientras que la ama de casa pobre no lo hace. Y también está disponible para las mujeres y es de nuevo continuo, numérico, se puede tratar estadísticamente y de una manera directa sin ningún tipo de suposiciones. Esto es un pequeño resumen, voy a recoger esto un poco aquí, un pequeño resumen de los indicadores, de las propiedades, las profesiones de una manera cualitativa, como digo, puede llevar a realizar análisis descriptivos, pero no puede modelarse estadísticamente ni diferencia entre hombres y mujeres o diferenciaciones individuales. HISCAM es una transformación de esas ocupaciones que permite, con cierto supuesto, realizar modelización estadística a través de una cuantificación. Y las estructuras en los idiomas, sin embargo, permiten todos estos factores, se pueden tratar estadísticamente, tienen diferenciación individual y están disponibles para las mujeres también. Por lo tanto, son mucho más completos que el uso de ocupaciones. Y nosotros nos centramos sobre todo en estos dos. ¿Y qué se puede hacer con estos datos?
pues se pueden hacer cosas como estas. Estos son, nosotros recogimos en torno a 26.000 fichas de inmigrantes españoles en México, que entraron a México desde finales del siglo XIX hasta 1950. Y aquí esto es la media de ese GISCAM, es ese índice que lleva de 40 a 99, siendo cuanto más alto mejor la profesión o de más prestigio la profesión, de los emigrantes españoles que llegaron a México durante estos, por año de entrada. ¿De acuerdo? En azul tienen a los hombres, en naranja tienen a las mujeres. Se ve obviamente, como es esperable, hay un cierto nivel de discriminación donde el nivel de las mujeres, las profesiones que ocupan las mujeres son inferiores a las de los hombres. En este caso, la muestra de mujeres es mucho menor que la de hombres porque únicamente registra aquellas mujeres que tenían una profesión distinta a las amas de casa, que pueden ser, pues, podían ser enfermeras mayoritariamente o secretarias, por ejemplo. Y se observa en esa zona gris del exilio que en efecto es donde se alcanzan los niveles más altos. Esto incluye a todos los que entran, tanto exiliados como no exiliados, y es durante ese cuadrado gris donde entran los exiliados. Si alguien ve eso, podría decir, bueno, pues podemos ver que en efecto ciertos máximos se alcanzan durante el exilio y puede ser que los exiliados contribuyeran a esto y aumentando el nivel promedio con respecto al resto de los emigrantes que se movieron antes y junto a ellos que se movieron por razones puramente económicas, por razones voluntarias. Este es el mismo gráfico si lo que hacemos es que vemos cuál es el número de idiomas extranjeros per cápita que hablan los españoles que llegan a México. Cuando hablo de idiomas extranjeros se excluyen idiomas nativos dentro de España o lenguas nativas como pudieran ser el vasco, el gallego o el catalán. Es únicamente aquellos que requirieran una inversión propia y necesaria en aprender ese idioma como capital humano. Y lo que vemos es que aquí hay un efecto bastante más claro en la zona en la que tiene lugar el exilio, donde hay un crecimiento bastante amplio, pero como que en el caso anterior de GISCAM, vemos que este crecimiento viene incrementándose ya desde los años 20, previa a que hubiera un propio exilio. Por lo tanto, hay una parte que puede ser relevante consecuencia de los exiliados y puede haber una parte que es sencillamente que desde los años 20 los españoles que llegaron a México eran cada vez más formados. Y este es el mismo gráfico, pero para las alturas promedio. De nuevo, las mujeres en este caso aparecen en naranja, los hombres en azul. Que aparezcan las mujeres por encima no quiere decir que fueran más altas, es que están en dos ejes distintos, ¿de acuerdo? El eje de la derecha que ven que es una escala más baja es el de las mujeres, de la izquierda el de los hombres. Tenían a ser los hombres promedio 9 centímetros más altos que las mujeres. Y lo que se ve de nuevo es que es una tendencia creciente, incluso desde antes en ambos casos, que de nuevo en el caso de las mujeres alcanza un pico en torno al exilio, pero en el caso de los hombres, por ejemplo, continúa creciendo años posteriores. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de análisis descriptivos? Pues podemos intentar inferir, ver si durante este periodo en el que surge el exilio hay unos cambios significativos en estas tendencias que hacen que estas capacitaciones, estos niveles de capital humano sean más altos. Esto es altamente problemático, el uso de este tipo de evidencia. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de sesgos en la muestra que pueden aparecer. Incluso si yo aquí dijera, bueno, vamos a dividir durante este periodo del exilio, por ejemplo, en idiomas, vamos a dividir entre no hombres y mujeres solo, sino hombres exiliados y hombres que no son exiliados, que se mueven al mismo tiempo, pero porque quieren, no porque deben. Y comparamos si los exiliados son más altos y más bajos. Imaginémonos que nos saldría algo así, donde la naranja son los exiliados y la gris son los hombres no exiliados. No podemos decir, viendo esto, que los hombres exiliados estuvieran mejor preparados por ello que los no exiliados, porque podría haber 1000 variables que pudieran estar introduciendo ruido en esta estimación. Por ejemplo, asumamos que, como es el hecho, de hecho, que gran parte de estos exiliados vinieran de las regiones fronterizas con Francia. La gran parte de los exiliados venían de Aragón, Cataluña y Navarra, zonas cercanas a Francia, sencillamente porque fueron los que pudieron escapar a Francia, al otro país, mucho más rápido que alguien que vivía en Andalucía y donde las fuerzas nacionales llegaron inmediatamente. Si este es el caso, a lo mejor, tal vez, puede ser razonable que un catalán o un aragonés, por el mero hecho de estar con más contacto cercano a la frontera con Francia, aprendiera francés no porque hacen una inversión en capital humano, sino sencillamente porque hay un contacto cercano como alguien que aprende catalán en Cataluña. Y por lo tanto esto podría estar contaminado por esto. Alguien podría decir, bueno, pues entonces dividimos y nos quedamos solo en los catalanes y vemos si los exiliados catalanes tienen más nivel que los no exiliados catalanes durante este periodo. Pero de nuevo hay 1000 variables más similares que podían estar introduciendo sesgos en este tipo de información. Por lo tanto, al final lo que nosotros decidimos hacer para tratar de comparar manzanas con manzanas
fue encontrar un grupo de control, que en este caso fueron los migrantes económicos. Y lo que hicimos fue comparar a los exiliados, y en estas distintas dimensiones de capital humano, con los emigrantes económicos que se estaban moviendo al mismo tiempo que los exiliados, pero que lo hacían de manera voluntaria. De tal modo que lo único que los distinguía en su movimiento era que unos lo hacían porque querían y otros porque tenían que hacerlo. Hay que tener cuidado en este sentido porque, como comenta también Clara Lida en su libro, de hecho, la inmigración económica española en México era una inmigración privilegiada, era una inmigración sesgada o seleccionada muy positivamente. Estaban muy altamente cualificados comparados con los que se quedaban en España. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que comparar a los exiliados españoles republicanos con este grupo, estamos comparándolos con un grupo que ya de partida nace con un sesgo de selección positivo muy alto. Y que las diferencias con aquellos que permanecieron en España durante el exilio eran mucho mayores que las que seguramente podremos encontrar con los propios inmigrantes económicos. Si vemos qué sucede entre estos dos grupos y las diferencias entre los que llegan a México y los exiliados, los económicos, la primera columna que tenemos aquí son los resultados para todos los migrantes económicos que entran en México durante todo este periodo. La segunda columna de los migrantes económicos que se mueven al mismo tiempo que se mueven los exiliados republicanos, y la tercera únicamente los exiliados republicanos. Hiscam, te recuerdo, es esta escala famosa que va desde 40 a 99. El promedio es muy parecido para todos ellos, es ligeramente más alto para los exiliados, 64,9, mientras que es algo más bajo para los migrantes económicos. Y la pregunta obviamente es, vale, ¿qué es 65? ¿Qué es 64,9? ¿Qué es? Pues es alrededor del Hiscam que tendría un fotógrafo o un tendero, ¿de acuerdo? Y si comparamos esto con quienes se quedaban en España, desde luego la ocupación promedio en España estaba muy por debajo del nivel de lo que pudiera tener un tendero o un fotógrafo, que básicamente son empresarios, aunque sean a pequeña escala. Si comparamos los idiomas, ahí podemos ver que hay una diferencia bastante más amplia entre los migrantes económicos y los exiliados. Los exiliados tienden a hablar más idiomas per cápita que los migrantes económicos, exactamente aproximadamente el doble. Y de nuevo, no tenemos idea de cuántos idiomas hablaban los españoles que se quedaban en España, pero como comparativa, en el censo de 1920, más de la mitad del país era analfabeto. No es que no hablaran o no escribieran inglés o francés, es que no escribían español. Comparado con el 29% de los migrantes económicos en México y el 34% de los exiliados que hablaban al menos un idioma extranjero. Otro modo de comparar esto es comparar, por ejemplo, las tasas de alfabetización con las firmas en estos documentos con las de España, pero aquí no recogimos esta información porque prácticamente todos los exiliados podían firmar, por lo tanto estaban alfabetizados y no teníamos variabilidad que nos ayudara en nuestros modelos. Pero como comparativa, eso es como comparativa, ver el nivel en términos de idiomas de estos dos grupos. Y finalmente las alturas, veíamos que este promedio están ambos en torno a 165 centímetros, unos 65 metros de altura, ligeramente más altos, de hecho, los migrantes económicos. Y para hacerse una idea de cuánto es esto era aproximadamente, estaban al mismo nivel que el de las élites latinoamericanas. Tenemos estudios de las alturas de las élites en países como Venezuela y otros países latinoamericanos, y estas eran las mismas alturas, de hecho algo superiores a las de las élites latinoamericanas. Y comparando los varones con aquellos que se quedaban en España, donde se hay estimaciones de alturas, a través de registros de viajes militares, los exiliados y los migrantes económicos eran en torno a 4 centímetros más altos que los que se quedaban en España. Para alguien que no ha hecho antropometría histórica, 4 centímetros es un mundo. 4 centímetros de diferencia es una diferencia enorme entre ambos grupos, lo cual demuestra de nuevo la alta selección positiva tanto de los migrantes económicos como de los exiliados. La edad, perdón, antes de pasar a la siguiente diapositiva, era parecida, y lo que vemos también en la distribución sectorial es que vemos claramente que hay un sesgo. Es decir, mientras que gran parte de la población en España vivía y trabajaba en el sector primario representa muy pocos tanto de los migrantes económicos como de los exiliados, y gran parte de ellos trabajaban en el sector terciario y una parte relevante, sobre todo de los exiliados, también en el sector secundario, en industrias y manufacturas. Porcentajes de hombres eran similares, al menos en los que se movían junto con los exiliados, también del porcentaje de menores, y una parte curiosa era que
uno pudiera esperar, el porcentaje que se declaraban católicos era bastante inferior, en torno a casi 2/3 de exiliados frente a más del 95% de los migrantes económicos. Y aquí voy a enseñar la siguiente diapositiva que me pareció algo muy curioso sociológicamente, que este es el porcentaje por año de entrada. Esto incluye a todos, ¿de acuerdo? Entonces, este es el periodo del exilio. Esta es la media de todos, tanto exiliados como no exiliados, que se declaraban, hombres azules, mujeres en rojo, como católicos. Y se ve que incluso cuando comienza el exilio, gran parte, prácticamente todas las mujeres se declaraban católicas del mismo modo que gran parte de los hombres, y hay una caída brutal en 1939 que coincide con la llegada de gran parte de los exiliados republicanos, y podría esperar esta caída. Estos son todos ellos diciendo somos ateos y bajando la media de los migrantes económicos. Pero lo curioso es que en los años siguientes, 40, 41 y 42, los exiliados seguían representando la vasta mayoría de todos los que llegaban a México, y los niveles, los porcentajes que se declaraban católicos vuelven a niveles similares previos a este 1939 y a los que se encuentran después, cuando prácticamente el exilio ha finalizado. Por lo tanto, hay algo especial en 1939 que puede ser bien que eran especiales y eran mucho más ateos los que se movieron en 1939, lo cual es poco probable, o sencillamente lo que yo creo que hay un efecto burnout. Esto es 1939, esto es la gente que se mueve, que estaba en gran parte en el sur de Francia esperando a que acabara la guerra acaba, pierden la guerra y tienen que dejar su país y saben que no van a poder volver a él en muchos años. Y básicamente cuando entran en México y alguien le pregunta cuál es su religión y tienes que decir si eres católico y sabes que la Iglesia Católica ha sido uno de los grandes aliados de aquellos que te han echado de tu país al que no puedes volver, probablemente pocos de ellos tuvieran el espíritu y las ganas de decir, bueno, soy un católico. Algo que sin embargo se vuelve a recuperar en los años siguientes, en los que parece que en efecto este calentón de yo no soy católico desaparece y todos vuelven de nuevo a unos niveles mucho más parecidos a los anteriores, a pesar de que, como comento, gran parte de ellos seguían siendo republicanos. Bien, esto es una de estas salidas estadísticas que están de uno de los modelos que están en el artículo, que voy a intentar explicar de una manera un poquito más divulgativa. Lo que intentamos explicar en esta tabla es qué hace que un individuo que se ha movido a México, sea o no exiliado, hable más idiomas. Es decir, o qué hace que el nivel de capital humano de alguien que se ha movido a México sea mayor o menor. Y lo intentamos explicar con estas variables que están aquí, que siento que estén en inglés, las voy a traducir fácilmente, aunque se traducen casi de por sí solas, y es que alguien sea un exiliado, que alguien sea un hombre, y la clase social a la que pertenecen, y la década en la que han nacido, y la provincia en la que han nacido. Bien. Entonces, todas estas estadísticas, básicamente aquellos que no están familiarizados con la modelización estadística y las estrellitas que vemos, lo que todo esto significa es que todas estas variables tienen un efecto significativo en que alguien hable más o menos idioma. Todas estas cosas importan. Y bien, ¿qué es lo que hacemos en este primer modelo? Básicamente, lo que hacemos es que cogemos a una persona, provincia de origen, controles por provincia de origen, personas que vienen, cogemos a dos personas que vienen de la misma provincia, han nacido en la misma provincia en España, que han nacido en la misma década en España. Estas son cosas que pueden hacer que alguien sea más alto, sea más bajo, tenga mayor o menor educación, que esté más cerca de Francia, puede hablar más francés porque vive más cerca. Es decir, cogemos a dos personas de la misma provincia que han nacido en la misma década y donde lo único que observamos distinto es que uno de ellos es exiliado y el otro no. Y si hacemos esto, vemos que el exiliado habla promedio 0,29 idiomas extranjeros más que el que no es exiliado, que el migrante económico. ¿Y cuánto es esto? Bien, pues la media que hablaban de idiomas los exiliados, los migrantes económicos era precisamente 0,29. Esto quiere decir que los exiliados republicanos hablaban 0,29 idiomas más que los económicos, que eran 0,29, por lo tanto hablaban el doble de los idiomas de los que hablaba un migrante económico, que como hemos visto era una población bastante positivamente seleccionada. Pero alguien puede decir, bueno, pero es que claro, tú has cogido a dos personas de la misma provincia que han nacido en la misma década, pero es que a lo mejor te has cogido el exiliado era un hombre, que hemos visto que habla más idiomas, y da la casualidad que la no exiliada era una mujer. Por lo tanto, sigues comparándome naranjas con peras, compárame algo más parecido. Entonces, en el segundo modelo introducimos la variable hombre. Es decir, vemos si ser un hombre o no tiene efecto y vemos que sí, los hombres hablan más idiomas que las mujeres, pero básicamente lo que hace introducir esta nueva variable es que ahora tenemos a dos personas de la misma provincia, imaginémonos dos catalanes que han nacido en la misma década y que además son los dos o hombres o mujeres.
Por lo tanto, no, esa variable exiliado no puede ser más alta porque hemos cogido a un hombre y el migrante económico es una mujer, sino que son ambos hombres. ¿De acuerdo? En ese sentido, el sexo de la persona está comparado y vemos que el efecto sigue existiendo. Es decir, los exiliados españoles no hablan más idiomas porque haya más hombres entre ellos que entre los exiliados, que entre los migrantes económicos. Y el último modelo y volvemos a esa primera cosa que les comenté, recuerden ese paréntesis de las élites obreras. Alguien puede decir, bueno, pero es que a lo mejor cuando has cogido a los dos hombres de la misma provincia que han nacido en la misma época, es que a lo mejor el que es exiliado proviene de las élites intelectuales del país y el que es un migrante económico es un obrero. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, esto se explica sencillamente porque hay un sesgo, un sesgo de clases. El exilio está más sesgado hacia las clases altas que lo están los migrantes económicos. ¿De acuerdo? Esto en principio daría igual si lo único que queremos medir es si son más o menos, hay mayor o menor capital humano, pero esto nos ayuda a identificar si este 0,30 que vemos aquí es consecuencia de que los migrantes, los exiliados están más sesgados hacia las clases altas que los migrantes económicos. ¿De acuerdo? Y una vez que se introducen estas variables, básicamente esto es una variable que se llama GIS-class, parecido a GISCAM, donde se dividen a las profesiones por la clase social. La clase social 1 es la élite, clase social 2 es la siguiente clase por prestigio, son las clases medias, clase 3, clase 4, hasta las clases sociales más bajas, que son los trabajadores no cualificados. Y lo que esto básicamente viene a decir, utiliza a la clase 1 como baseline, lo que esto dice es que si eres un miembro de la clase 2, ¿de acuerdo? Hablas 0,32 idiomas menos que las élites, ¿de acuerdo? O al revés, que las clases, si eres un miembro de las élites, hablas 0,32 idiomas más que la clase 2. Y a la vez 0,46 idiomas más que la clase 3 y 0,43 también más que la clase 4. O en otras palabras, básicamente que como se puede esperar, las élites hablan más idiomas extranjeros que la clase 2, que a su vez hablan más idiomas que las otras tres clases, ¿de acuerdo? Esto, digamos, es algo absolutamente esperable, pero lo interesante de este modelo es que lo que nos dice es que si cogemos a dos personas que son de la misma provincia y que han nacido en la misma década, que ambos poseen el mismo género y vienen de la misma clase social, ¿de acuerdo? El que es exiliado habla más idiomas y por lo tanto está más formado que el que no es exiliado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo a dos madrileños que han nacido en la década de 1890, que son los dos hombres y los dos pertenecen a las élites, a la clase 1, el exiliado está más formado que el que no es exiliado. Y lo mismo con las obreras. Si yo cojo a dos catalanes que son mujeres, que han nacido en la misma década y que pertenecen a la clase obrera, el que es exiliado está más formado y habla más idiomas también que el que no lo es. ¿Qué quiere decir esto? Que los exiliados no solo eran, en efecto, había un sesgo hacia las élites culturales, sino que eran las élites dentro de cada una de las clases sociales que observamos. Eran los mejores obreros, eran los mejores agricultores, eran las mejores clases medias y eran los mejores de las élites. Yo creo que esta es la parte más interesante de nuestro trabajo. Y este básicamente es el resumen. Vemos que los exiliados eran sustancialmente más formados que los migrantes económicos, controlando por todas estas otras variables que pueden explicar por qué este sesgo existe o no, hasta que llegamos a un punto en el que ya estamos comparando mucho más manzanas con manzanas y vemos que la manzana exiliada está mucho más formada que la manzana que no es exiliada y que es un migrante económico por voluntad propia. Esto también lo repetimos con estaturas, lo repetimos con GISCAM, con las profesiones, y lo que encontramos curiosamente es que apenas hay un efecto de ser exiliado en el tema de alturas, los exiliados no eran más altos que los migrantes económicos, que hay un sesgo positivo en el caso de GISCAM de las ocupaciones, los exiliados ocupaban mejores profesiones, incluso dentro de la misma clase que los no exiliados, aunque el efecto era mucho menor que el que encontramos con los idiomas. Y aquí la pregunta interesante es, ¿por qué? ¿Por qué este premium que tienen los exiliados en capital humano es mucho mayor en idiomas que el que es en profesiones, que el que es en estaturas, que en estaturas básicamente no existe, ¿no? Y la idea que tenemos es que básicamente hablar un idioma extranjero requiere una inversión ingente
de recursos en capital humano, mucho mayor que en profesiones que a su vez requieren una inversión mayor que para tener una estatura decente. Si alguien quiere tener un hijo con una estatura aceptable hace 100 años, es suficiente con darle una buena nutrición durante la niñez y su adolescencia y no hacerle trabajar mucho en los campos o en una fábrica mientras está creciendo. Si queremos además que lo que queremos es que consiga una buena profesión, no va a ser suficiente con darle leche, carne y que no trabaje en el campo. Hace que falta una inversión en educación, ya sea formal o informal, como un aprendiz. Y si queremos además que hable un idioma extranjero, va a requerir una inversión mucho más alta que ir a la escuela, obviamente darle un vaso de leche todos los días por la noche. Por lo tanto, lo que observamos es que el sesgo positivo que vemos en los exiliados es mayor cuanto mayor es la calidad del indicador de capital humano que indicamos, que de nuevo refuerza esta idea de que eran las élites dentro de cada una de las clases sociales. Estoy acabando ya. Las mujeres, habrán visto que he hablado muchas veces de lo importante que es medir las mujeres y no he hablado hasta ahora más allá de decir que estaban claramente penalizadas en prácticamente todos estos indicadores. El uso de profesiones de nuevo no nos permite ver el efecto en todas las mujeres, pero si nos centramos, por ejemplo, en el número de idiomas que se perdieron en el exilio, es decir, contamos todos los idiomas extranjeros que hablaban los exiliados españoles y vemos cuántos correspondían a las mujeres, estos eran más de un tercio. Y esto no se ve en las estadísticas de ocupaciones. Se ve que mayoritariamente son amas de casa, pero hay muchas amas de casa exiliadas que hablaban inglés, que hablaban francés, que hablaban latín, que hablaban griego y que obviamente estaban muy, muy formadas. Y alguien puede pensar, bueno, ¿qué más da que una ama de casa hable griego o latín o inglés y lo único que va a hacer es quedarse en casa cuidando de los niños? No va a poner una clínica y va a convertirse en un médico. No, pues esto importa. Esto importa. Hay, de hecho, estudios que también citamos que demuestran cómo el hecho de que una madre que se dedica a cuidar de sus hijos tenga un nivel de capacitación mayor a todo lo demás igual. Imaginémonos dos mujeres de dos notarios, una está más capacitada que la otra, los hijos de la que está más capacitada tienen más opciones de sobrevivir, incluso más opciones de acabar teniendo un nivel de capital más alto. Por lo tanto, hay un efecto persistente que es muy significativo y que obviamente está incluido en esta pérdida que viene dentro de las propias mujeres. Y acabo ya con un pequeño inciso en las consecuencias de la llegada en México. Nuestro trabajo se centra sobre todo en la pérdida de capital humano, no entramos mucho en las consecuencias en México, pero tenemos un proyecto, de hecho, con el que queremos introducirnos aquí. Y bueno, se ha estudiado mucho, no voy a decir aquí nada nuevo que no se haya dicho antes. Hay un gran número de estudios sobre los efectos, sobre todo a nivel científico y académico, de los exiliados en México. El ejemplo paradigmático es la Casa de España, y su posterior transformación en el Colegio de México, con efectos en la cultura y ciencias mexicanas que están ampliamente establecidos. Pero hay una parte interesante que a veces no se tiene en cuenta y es el desmantelamiento paralelo de grandes grupos de investigación en universidades españolas y que fueron trasladados casi íntegramente a México. Y aquí voy a poner ejemplos, si recuerdan, les dije, tengan en mente dos cosas, élites obreras de las que ya hemos hablado, y la segunda, hablar de Blas Cabrera Felipe. Esta es la tarjeta de entrada en México de Blas Cabrera Felipe, probablemente el mejor físico español de la época, que como pueden ver por la tarjeta tuvo que exiliarse también, que llegó a México, sufrió la depuración, fue depurado en 1939 de la Universidad de Madrid, posteriormente sería la Universidad Complutense de Madrid, y esto es un texto literal de su expediente de depuración. Fue depurado por su desafección al nuevo régimen implantado en España, no solamente por sus actuaciones en las zonas que han sufrido y en las que sufren dominación marxista, sino también por su pertinaz, sabía que el hombre era insistente, política antinacionalista y antiespañola en los tiempos precedentes al glorioso movimiento nacional. Las mayúsculas no las pongo yo, las pone el informe. Depurado junto con otros 14 catedráticos de la misma universidad, no fue el único, de medicina, farmacia o filosofía, entre ellos, por cierto, Fernando de los Ríos, y estaba incluido en este expediente. Y este señor, pues entre otras cosas, además de ser uno de los mejores físicos del mundo, era el fundador del Instituto Nacional de Física y Química en España, que sufragó la Rockefeller Foundation años antes de que tuviera que marcharse del país, y que acabó trabajando en la UNAM, por ejemplo, dando clases, entre otras, de física atómica. Así que, bueno, resumiendo, esto básicamente es un resumen de todo lo que he comentado, no me voy a extender más. Este tipo de fuentes nos permiten
reconstruir de una manera individualizada niveles de capital humano. Vemos que los exiliados no solo estaban sesgados hacia las clases más altas, sino que eran las élites dentro de cada una de las clases, que su pérdida fue significativa, también la atribuible a las mujeres, que no está considerada ni medida y vemos que fue realmente importante, y que la salida de estos republicanos españoles supuso un duro golpe para España, y el lado bueno fue que supuso un importante empuje para la ciencia y para la academia mexicana. Y eso es todo, muchas gracias y nada, encantado de nuevo de estar aquí. Pues muchas gracias, Carlos. Te has ajustado al tiempo de manera casi británica y ya hay preguntas para ti en nuestras redes. Te las voy a ir formulando. Han preguntado Karen, Diana, Juan, etc. Hay una pregunta que para mí también es relevante, que es la idea de si los exiliados decían abiertamente la profesión que tenían. Es decir, ¿hay algún tipo de sesgo ahí? Es decir, por ejemplo, el hecho de las mujeres que, por ejemplo, estuvieron, no sé, en frentes de combate o que tenían, o estaban en retaguardia, pero en profesiones o actividades vinculadas pues, a lo que era la guerra civil en sí, ¿podía haber un interés en ocultar qué trabajo desempeñaba antes de la llegada a México o esto no es relevante? Nuestra preocupación de aquí, de hecho, no era que alguien que había tenido una ocupación declarara ser una ama de casa, sino lo contrario. Es decir, el contrario, que hubiera un engaño a las autoridades mexicanas a la hora de declarar una profesión, una ocupación superior a la que uno tenía. A la hora de a lo mejor entender, voy a tener más probabilidades de entrar en México si digo que soy un maestro, ¿no? Que si digo que soy un agricultor, o si digo que soy un agricultor cuando en realidad soy un jornalero. La realidad es que lo que observamos del proceso es que no hubo una discriminación. Cuando digo que el exilio estaba, como los migrantes económicos, también sesgados hacia clases más altas, no quiero decir que fueran mayoritariamente clases altas. De hecho, lo que podríamos llamar la élite intelectual podía representar en torno a un cuarto del exilio. Gran parte de ellos eran obreros, eran trabajadores no cualificados, eran jornaleros que entraban sin ningún tipo de pega y sin ningún tipo de problema a la hora de declarar: soy un jornalero no cualificado, no sé leer y soy pobre. En ese sentido, México no impuso ningún tipo de restricción hasta lo que nosotros sabemos a los exiliados en base a su ocupación, como pudiera ocurrir en otros países como Estados Unidos, donde ya había cuotas a la inmigración dependiendo del, pues si uno estaba alfabetizado o no. En ese sentido, yo creo que cuando alguien comenta que Cárdenas fue en parte una decisión egoísta, decir, no voy a traer a la mejor de la intelectualidad española, eso es cierto, se lleva gran parte de lo mejor, pero también dejaron entrar a miles y miles y miles de exiliados con ningún tipo de capacitación. Y el hecho de que observamos que no tuvieron ningún problema en entrar nos guarda en creer que es muy difícil que alguien tuviera algún tipo de incentivo a mentir porque no había nada que ganar ni que perder a la hora de declarar una profesión u otra. A propósito de esto que dices de Cárdenas, hoy leía justo una conversación que había tenido Cárdenas con el que era ministro de Estado, es decir, ministro de Exteriores, secretario de Exteriores de España, en aquel momento, que era Álvarez del Valle, y que fue embajador previamente en España, que estudió en la LSI, por cierto, y que nació en mi pueblo, en Villaviciosa Odón. Y le decía Lázaro Cárdenas a Álvarez del Valle, que lo recoge en sus memorias, que el problema del exilio fue un problema fundamental de transporte, que él tenía la voluntad de haberse traído a toda la gente que estaba en los campos de concentración franceses. Es una conversación privada que revela, digamos, Álvarez del Valle, pero que encaja un poco con esa lectura que estabas compartiéndonos. Sí, sobre esto, rápidamente, si alguien quiere hacerse una idea de cómo fue esto, que se vayan a Kabul este año. Es decir, claro, eran todos los afganos tratando de salir, donde los primeros que consiguen salir son aquellos que tienen las conexiones políticas con las potencias con las que habían trabajado, y después intenta sacar a todo el que se puede sacar, pero obviamente primero hay un sesgo, y ese primer sesgo, probablemente la razón por la que hay un sesgo tan importante es, primero, porque los que logran salir, los que vienen de las clases más altas, pueden irse por sus medios, pueden pagarse el pasaje para ir a Francia, y los demás básicamente salen los que pueden salir en los barcos. Y poco más. Pero sí, hay un proceso en el que no salieron todos los que quisieron y muchos se quedaron en Francia. También te preguntan, dice, buenas tardes, quisiera preguntarle si usted considera que el papel de México fue fundamental para la migración o el exilio español en el mundo. Es decir, si México tiene una relevancia especial, por ejemplo, dentro del contexto latinoamericano.
México fue el segundo gran receptor de exiliados republicanos. El primero obviamente fue Francia, por razones obvias de cercanía geográfica, pero el segundo gran receptor fue México. Fue aproximadamente, representó, si no recuerdo mal, en torno al 15% de todo el exilio republicano, que puede sonar como un número pequeño, pero Bueno, repito, no era tanto el número en sí cuantitativamente, sino sobre todo cualitativamente. Y repito, no solo cualitativamente de los grandes científicos, sino de llevarse básicamente lo mejor de cada casa, desde los jornaleros hasta los grandes intelectuales. Pero sí, México fue el segundo gran receptor y fue el gran país fuera, obviamente, con gran diferencia con respecto a los siguientes en cuanto al nivel de recepción de exiliados republicanos. ujú. También te preguntan, dicen, ¿las estrechas relaciones con los intelectuales españoles fueron consecuencia de afinidad cultural o entiendes que también hay una dimensión política, es decir, similitudes entre lo que fue la Segunda República y la Revolución Mexicana? Y como una idea, Ahí, digamos, de tarea sí, global. sí, sí. He leído mucho y parte de la razón por la que se explica por qué fueron tan bien acogidos y se integraron tan bien era precisamente porque llegaban a un país que había llevado a cabo su propia revolución, ¿no? Y aquellos que estaban en ese momento a cargo, digamos, eran mucho más afines políticamente a ellos que obviamente los que dejaban en casa. Sí. Entonces, yo creo que es posible que se ha escrito sobre esto y hay quien ha definido que en efecto que esto jugó un papel. Básicamente eran revolucionarios que habían hecho su propia revolución en España durante la Segunda República, que habían perdido su revolución y habían llegado a un país donde aquellos de que los recibían la habían ganado, ¿no? Ujú. O sería a lo mejor como llegar a su tercera república, en este caso mexicana, no española. Sí, y bueno, muchas veces nos centramos en Cárdenas, porque claro, es obligatorio, pero también yo creo que la figura de Elías Calles, ¿no? De Plutarco Elías Calles, es también una figura que te permite entender también por qué motivos, digamos, México permitió o facilitó esa llegada masiva y había esa digamos, cordialidad, confianza, o como queramos definirlo, ¿no? También te dicen, te preguntan cuál era el atractivo de México. Si había un atractivo especial en México, no sé, de algún tipo, frente a lo que podrían ser otras latitudes como Argentina u otros contextos. Yo creo que esto Blanca, que es mi coautora, ha estudiado mucho más los factores de atracción. De hecho, Blanca es probablemente la mejor experta en España sobre las grandes migraciones intercontinentales entre España y Latinoamérica. Y lo que ella me ha explicado sobre el caso mexicano es básicamente el atractivo era, bueno, hay un atractivo que es obvio. Es decir, esto sí, México siempre ha sido y para muchos sigue siendo Nueva España, ¿no? Es decir, es la segunda España que se creó allí. Pero yo creo que además hoy de la obvia afinidad cultural, está el hecho de que es que el gobierno mexicano fue el único que abrió las fronteras de una manera tan clara. Es decir, no hubo un gobierno que como la presidencia de Cárdenas dijera abrimos y repito de nuevo, abrirán de manera incondicional, diciendo no vamos a discriminar a nadie, todo el que pueda llegar aquí en un vapor en el Ipanema o en el Siboney o cualquiera de los famosos barcos republicanos que salieron de Francia, no hay ningún país que yo recuerde y que ya me haya explicado que actuará con la generosidad con la que actuó México. Porque México podría haber hecho, pues eso, lo que Estados Unidos hacía en el momento, ¿no? Mira, nos traemos a la intelectualidad, cogemos un barco, nos traemos a los mejores, pero no queremos jornaleros. Y esto no sucedió. Sí, porque estaba pensando también, Carlos, en términos comparados, ¿no? Un caso que sabes o que te puedes imaginar que me interesa mucho como es República Dominicana. República Dominicana también captó muchas figuras ilustres digamos, de lo que sería el exilio científico, creó lo que eran las cátedras especiales, recibió varios ministros incluso de la República, pero la mayoría de ellos tuvieron duraciones cortas en Dominicana, es decir, a lo mejor estuvieron un periodo a lo mejor de un lustro y luego saltaban a Puerto Rico o a Estados Unidos, es decir, que fue más como una especie de trampolín, no una llegada de largo plazo, ¿no? Y la sensación que uno tiene con México es que sí que encuentra una segunda patria, esta idea un poco que decía yo al final de las palabras de un regreso a España, ¿no? Es decir, una España que es protegida, ¿no? Que es esa otra España que queda aquí en México, ¿no? A lo mejor también si hiciésemos algún tipo de estudio comparado con esos contextos, pues a lo mejor nos podría dar también alguna otra explicación, ¿no? Y luego también te hacen o te formulan otra duda, que es si puedes hacer algún tipo de valoración o comentario sobre las implicaciones que tuvo el exilio para las relaciones entre México y España.
¿Te atreverías a decir alguna, Soy, formular ahí, alguna idea? ahí me podría defender con el soy un pobre economista, que sabe muy poco, soy muy poco de relaciones internacionales. Si hablamos en relación al contemporánea de entonces o en la actualidad. Bueno, entiendo que sería, pensando más en lo que significó la ruptura de relaciones precisamente entre lo que sería Mm. México y la España franquista, y bueno, si había realmente, digamos, una ruptura en función de ese Yo creo que en el sí que momento tiene un peso en eso, ¿no? yo supongo que no hubo una gran diferencia por lo siguiente, y es que España quedó aislada. Es decir, no es que México rompiera relaciones y fuera el único país, es que España quedó completamente aislada tras la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, España fue neutral, pero mandó una división a luchar junto con los nazis al frente oriental. Y de hecho, eso es algo que explican mis estudiantes de ciencia política, es cuando les pregunta, ¿quién creéis que se ofreció el plan Marshall en Europa? Y dice, pues obviamente a todos los países del frente del arco occidental, a la Unión Soviética, tú dices, no, a la Unión Soviética no, a la Unión Soviética, Estados Unidos le ofreció el plan Marshall. Le ofreció el plan Marshall a toda Europa, salvo a un país, fue España, ¿no? España. Entonces España quedó aislada. España quedó aislada porque los aliados la aislaron, incluidos los Estados Unidos tras la guerra por su apoyo indirecto a Hitler, y obviamente en el frente, en el eje comunista iba a encontrar muy poco apoyo el régimen de Franco, por lo tanto España quedó aislada internacionalmente a efectos políticos tras la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido poca diferencia marcó la enemistad del recibir a los republicanos españoles cuando realmente España no tenía amigos hasta pasear llegados los años 60 y que Eisenhower y los americanos encontraron a un buen aliado contra el imperio comunista, ¿no?, de la Unión Soviética. Pero yo creo que en el corto plazo veo pocas diferencias porque España estaba de facto aislada. Sí, no, sí que podíamos recomendar como una lectura interesante para conocer, digamos, esa dimensión más si quieres, de relaciones internacionales o diplomática. El texto este que citaba en un principio de Genaro Estrada. Genaro Estrada publica una serie, bueno, publica el Archivo, ¿no?, Diplomático de México, una serie de textos que son básicamente correspondencia, documentos así, digamos, secretos, ¿no?, bilaterales, pero yo creo que tiene una responsabilidad grande también, digamos, en esa gestión de lo que luego va a ser esa simpatía hacia la República. Y en Genaro Estrada vais a encontrar, sobre todo los lectores mexicanos y los lectores españoles interesados en ello, retratos de los perfiles políticos con una profundidad muy llamativa. Es decir, describe lo que era Azaña, Lerroux, es decir, a toda la élite política de aquel entonces con la que él se relaciona por su condición de embajador, y es muy interesante. Y luego tuvo también una ventaja la diplomacia en aquel momento, que es la contraparte de Genaro Estrada, que era precisamente Álvarez del Valle, que era el embajador en México. Entonces fueron dos embajadores que yo creo que generaron muchísima intensidad, o sea, cambiaron, digamos, de rumbo las relaciones de entonces, y quizás eso explica, no solamente por cuestiones de ética, lo que significó la perseverancia de México en ese no reconocimiento de lo que era la España franquista, ¿no? También te preguntan si puedes decirnos o sabes cuál es el estado actual de las élites españolas en México. ¿Son económicas o crees que son más diversas? Pues no sabría decir, como comento, yo el otro día eh, no sabría, me metería en un. Atrévete. No temo ofender a nadie, no temo Sí, sí, ofender a nadie, lo que temo decir cosas de las que no entiendo, y cuando sí, normalmente, sí, sí. ¿sabes? Cuando uno es un ignorante puede hacer dos cosas, abrir la boca y probarlo, que callarse y dejar a la gente con la duda, ¿no? Yo casi prefiero lo segundo. No sabría decir cuáles son, no tengo, es decir, no tengo un gran conocimiento sobre cuál es el estado actual de las élites españolas Ujú. en México. Sí, Sé que gran parte de las élites mexicanas vienen y son descendencia de muchos de estos republicanos que sí. llegaron de hecho he tenido compañeras, profesores, los que he coincidido recientemente mexicanos, de los que hablé precisamente de este trabajo, y me dijeron, yo soy descendiente de exiliados españoles, Sí. mexicanos de pura cepa,
pero obviamente con un nivel de capacitación y un nivel y una calidad intelectual enorme que yo creo que entraría dentro de las élites mexicanas. Entonces, yo no sé las élites españolas, yo creo que muchas de las actuales élites mexicanas de segunda y tercera generación vienen también en parte derivadas de descendientes de exiliados. Sí, y por último, nos hablabas de ese bache, ¿no? en la religiosidad, ¿no? En el reconocerse como católicos. Además de la parte del factor religioso, ¿había identificaciones en clave ideológica, es decir, de pertenencias a los partidos, etcétera? ¿O en las Yo fichas no hay ningún tipo de... no recuerdo que las fichas incluyeran este tipo Nada de ese tipo? de información sobre pertenezco a tal o cual organización o tengo tal o cual simpatía. No, lo más parecido es el tema de las religiones, que de hecho cuando mostré recuerdo hace bastantes años, cuando comencé a trabajar en esto, la ficha de Buñuel, un compañero, un amigo catedrático portugués que un tono jocoso me dijo, esa ficha demuestra que tu fuente no es fiable. Entonces le dije, ¿cómo dice? Mira, Buñuel ha dicho que es católico. Buñuel se declara católico, ¿no? Todos sabemos que Buñuel no era católico. Bueno, se declara católico, ¿no? Católico no practicante puede ser también, ¿no? Puede ser. Pero en ese sentido, más allá de esto y de este potencial malestar que muestran los que inmediatamente acaban de perder la guerra y llegan muy enfadados, obviamente, con la Iglesia Católica, no he visto nada. Ok, pues muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, nos quedamos aquí, Carlos. Te agradecemos mucho tu intervención. Creo que nos has aportado una mirada muy clarificadora sobre este contexto, que como te decía, es un contexto que para nosotros no solamente es académico o de interés académico, sino también es emocional y que uno ve en espacios que en principio no serían los habituales, es decir, no solamente están en los monumentos, sino están en la cotidianidad, en el día a día, ¿no? Uno de los monumentos que a mí me gusta mucho de aquí de México es en la Plaza de España, es el monumento de los republicanos de homenaje a Lázaro Cárdenas, ¿no? Y ahí uno observa, te das cuenta de que había realmente una necesidad digamos, de que ese lazo fuese visible, ¿no? Y también cuando uno visita la Capilla Alfonsina, que está muy cerca de mi casa, que es la casa de Alfonso Reyes, uno también capta lo que fuese ese proyecto, ¿no? Con Cosío Villegas de Casa de España, del que nos hablabas tú, y la ventaja que fue, ¿no? Tener esa llegada. Luego había un elemento, Carlos, y con esto ya te dejo para que descanses, que a mí me llama mucho la atención, porque decías la pérdida, por ejemplo, de los equipos de investigación, digamos, de los... ¿Se puede calcular, por ejemplo, lo que hicieron a nivel de traducciones? Porque yo no soy capaz de concebir el esfuerzo que supuso eso. Es decir, cuando uno ve editoriales como Fondo de Cultura Económica o UTEA, que son, digamos, editoriales emblemáticas de aquí de México y a nivel internacional también, sobre todo Fondo de Cultura, te das cuenta que hicieron unas labores de traducción impensables. Yo creo que eran formas de vida, o sea, medios de vida, ¿no? Mientras se Sí. integraban en la academia tradicional, una forma de subsistir eran las traducciones. Pero eso también se puede cuantificar o se puede evaluar. Nosotros lo que queríamos hacer, porque te repito que se ha estudiado muy bien, pues eso, los científicos que se fueron, biografías, pero nosotros queríamos cuantificar de algún modo. Algo que nos interesa es, vamos a identificar las mejores, que en física o en química o en filosofía, las mejores revistas científicas del momento y ver cuánto publicaba esta gente. ¿Y cuánto se perdió España de estas grandes publicaciones, por ejemplo? Pero es que este desmantelamiento va mucho más allá de esto. Es decir, por ejemplo, voy a poner mi caso hoy en día. Me quiero ir a una universidad en Japón a hacer una estancia de investigación. Yo no conozco a nadie en Japón, pero me interesa gente que hay en tal sitio. Pues yo tiro de la persona más influyente que tengo en mi departamento, que seguramente conoce a alguien en esa universidad y que me puede servir para abrir camino en aquella universidad, ¿de acuerdo? Esto que, por ejemplo, los japoneses lo aprendieron muy bien en su restauración Meiji a finales del 19. Cuando modernizaron Japón, lo primero que hicieron fue contratar a catedráticos y grandes investigadores de fuera de Japón. ¿Por qué? Para enseñar a los japoneses, pero también para actuar como enlace con las mejores universidades del mundo en las que esta gente tenía conexiones y en las que mandaban a los japoneses a estudiar. Y aquí lo curioso, por ejemplo, está en que el tipo que diseñó el bombardeo de Pearl Harbor, que es el almirante Yamamoto, estudió y se formó en una universidad norteamericana, Harvard, si no recuerdo mal, y eso le sirvió para después planificar el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Entonces, no es únicamente el hecho de perder un grupo de investigación en lo que produce, sino las sinergias que generan para generaciones posteriores a la hora, y este capital que se pierde y que básicamente es la agenda de esta gente que tiene casi tanto valor o más que el de su propia producción científica.
Pues lo dicho, muchísimas gracias por todo y le recordamos a nuestros espectadores, oyentes, que está abierta la convocatoria para cursar los posgrados del Instituto Ortega y Gasset y que serán todos y todas muy bienvenidos. Así que nada, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos esta noche en Madrid. Gracias a vosotros, un placer. Chao. En el mercado laboral ya no es suficiente contar solo con una licenciatura. Necesitas seguir preparándote para desarrollar nuevas habilidades. Ya abrimos nuestro periodo de inscripciones a maestrías con doble titulación, mexicana con validez oficial de la SEP y máster español. Contamos con 5 posibilidades para tu elección. Maestría en Gobierno con máster en Gobierno, Instituciones y Procesos Políticos. Maestría en Comunicación con máster en Gestión de la Comunicación. Maestría en Políticas Públicas con máster en Política y Economía para el Sector Público. Maestría en Relaciones Internacionales con máster en Asuntos Internacionales y Gobernanza Global. Maestría en Educación para la Ciudadanía Global con máster en Gerencia Pública y Procesos Educativos. No te quedes fuera, obtén solidez en tu crecimiento profesional con una maestría, por supuesto, del Ortega y Gasset. Síguenos para más información. Diseña campañas de comunicación, discursos eficaces y gestiona su impacto comunicativo por canales online y offline. En la maestría en Comunicación con máster en Gestión de la Comunicación, te ofrecemos un programa transversal con una mirada plural. Obtén doble titulación simultánea, mexicana con validez oficial de la SEP y máster español por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Aprovecha ahora. Ya están abiertas las inscripciones. Síguenos para más información.